Es imprescindible que todos prestemos atención a lo que está ocurriendo, ya que la situación que se está viviendo es extremadamente delicada y con implicaciones mucho más graves de lo que algunos pueden llegar a imaginar. Como muchos de ustedes ya sabrán, Anabel Pantoja, una conocida figura pública, está siendo investigada junto a su pareja por un presunto delito de maltrato infantil. Sin embargo, lo que inicialmente podría parecer un caso aislado o una cuestión protocolaria, como lo afirman sus abogados, es en realidad un asunto de gran magnitud que está siendo tratado con la seriedad que merece en las instancias judiciales. A pesar de que sus defensores sostienen que se trata simplemente de un procedimiento formal, lo cierto es que existen indicios sólidos que apuntan a que la bebé en cuestión pudo haber sido víctima de maltrato. No se trata de rumores o especulaciones que provienen de youtubers o medios de comunicación sensacionalistas. Son las propias fuentes judiciales las que están proporcionando información clave sobre el caso, respaldadas por un comunicado oficial emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Este comunicado ha dejado en claro que la investigación está avanzando con seriedad, y no debemos perder de vista el hecho de que la justicia está trabajando en este tema. Lo más preocupante es que, a pesar de la gravedad de los hechos, muchas personas siguen intentando minimizar la situación simplemente porque se trata de Anabel Pantoja, una figura muy conocida y mediática. Hay quienes, en lugar de tratar el asunto con la seriedad que requiere, intentan desvirtuar la importancia del caso, y en algunos casos, justifican o relativizan lo sucedido solo por el hecho de que se trata de una persona famosa. Este tipo de actitudes son peligrosas, ya que están contribuyendo a la normalización de una situación que es, sin lugar a dudas, estremecedora y preocupante. Uno de los elementos más alarmantes del caso es el hecho de que una bebé de tan solo 40 a 50 días de vida haya tenido que permanecer 18 días en una unidad de cuidados intensivos. Este dato debería ser suficiente para generar un nivel de preocupación generalizado, no solo por la vida de la bebé, sino también por las circunstancias que rodean su ingreso en el hospital. Es imposible ignorar que algo grave ocurrió, y lo que más me llama la atención es la manera en que algunos intentan restarle importancia a este aspecto. Este tipo de actitudes no hacen más que empañar la gravedad del asunto y desviar la atención de lo realmente importante: la salud y el bienestar de la bebé, así como la responsabilidad de quienes están siendo investigados por el caso. Las vidas de los niños no deben ser tratadas con ligereza, y mucho menos cuando hay indicios de que han sido sometidos a un daño tan severo y potencialmente irreversible. Ayer, por ejemplo, se convocó a un médico forense para que ofreciera su opinión sobre el caso y explicara las implicaciones de lo sucedido. Lo que este forense compartió con el público es realmente inquietante. En su intervención, explicó que las lesiones sufridas por la bebé podrían estar relacionadas con lo que se conoce como el síndrome del niño zarandeado, una patología que está tipificada en el Código Penal como maltrato infantil. Este síndrome es una de las formas más graves de abuso infantil, ya que se produce cuando un bebé es sacudido de forma violenta, lo que provoca un daño en su cerebro. El forense dejó claro que, independientemente de si el daño fue intencional o no, este tipo de lesiones son consideradas maltrato infantil. Lo que me sorprendió, sin embargo, fue la manera en que la presentadora del programa interrumpió abruptamente la explicación del médico, evitando que pudiera profundizar en los detalles de este tema tan grave. Es como si, al escuchar la naturaleza de la explicación, algunos no pudieran soportar la realidad que se estaba revelando. La interrupción de la entrevista impidió que el forense pudiera continuar con la descripción de la gravedad de la situación, algo que considero irresponsable y poco ético. Si se está abordando un tema tan importante y delicado como el maltrato infantil, lo mínimo que se debe hacer es permitir que los expertos puedan expresarse con libertad y que la sociedad pueda comprender la magnitud de lo que está en juego. Lo que el forense intentaba explicar es, en efecto, algo extremadamente grave. El síndrome del niño zarandeado es una patología que, lamentablemente, los pediatras vemos con bastante frecuencia en las urgencias. Este trastorno se produce cuando un bebé muy pequeño es sacudido de forma violenta, lo que provoca un cizallamiento en el cerebro. Este cizallamiento se produce cuando el cerebro del bebé golpea las paredes del cráneo debido al movimiento brusco. Este impacto genera microtraumatismos en el cerebro y, en muchos casos, hemorragias cerebrales que pueden tener consecuencias devastadoras. Es tan grave que, de acuerdo con los estudios médicos, un 10% de los bebés afectados por este síndrome mueren como resultado de las lesiones sufridas. De aquellos que sobreviven, la mitad sufre secuelas irreversibles, como daño cerebral, ceguera o sordera. Estos son datos fríos y escalofriantes que muestran la magnitud del problema y lo que está en juego. El síndrome del niño zarandeado es una de las formas más devastadoras de abuso infantil, un trastorno que puede provocar secuelas irreversibles, e incluso la muerte, en los bebés más vulnerables. Este síndrome es más frecuente en niños menores de 2 años, debido a varias razones anatómicas y fisiológicas que hacen a los bebés particularmente susceptibles a sufrir daño cerebral en situaciones de maltrato o movimientos bruscos.
En primer lugar, uno de los factores más críticos es el tamaño desproporcionado del cerebro de un bebé en comparación con el resto de su cuerpo. A lo largo del desarrollo infantil, el cerebro crece mucho más rápido que el resto del cuerpo, lo que genera una desconexión en términos de proporción. Esta discrepancia en tamaño hace que el cerebro del bebé sea más pesado y, por lo tanto, más vulnerable a los movimientos violentos dentro del cráneo, ya que no tiene la misma protección que un adulto que, a medida que crece, tiene un cerebro más compacto y mejor adaptado a los movimientos del cuerpo. Además, la musculatura cervical de los bebés, especialmente en los primeros meses de vida, es sumamente débil y poco desarrollada. Esto significa que no tienen la capacidad de sostener el peso de su cabeza de manera eficiente. El cuello de un bebé es pequeño, con músculos poco fortalecidos que no pueden resistir los movimientos bruscos que pueden generar un desplazamiento violento del cerebro dentro del cráneo. Cuando un adulto zarandea o agita a un bebé de forma incorrecta, aunque sea sin intención de hacerle daño, está poniendo en riesgo la integridad del cerebro, lo que puede provocar daños cerebrales severos, hemorragias internas y, en el peor de los casos, la muerte. Estos movimientos abruptos, aunque sean realizados en momentos de desesperación o frustración, tienen consecuencias graves que pueden afectar al bebé de manera irreversible. En muchos de los casos en que se presenta el síndrome del niño zarandeado, el maltrato no es intencional. A menudo, los padres o cuidadores se encuentran en situaciones de estrés extremo, intentando calmar a un bebé que está llorando incontrolablemente debido a cólicos, dificultades respiratorias o malestar general. La incapacidad de consolar al niño de inmediato puede llevar a los adultos a perder el control y zarandear al bebé en un intento desesperado de calmarlo. Sin embargo, lo que muchas veces no se tiene en cuenta es que incluso los movimientos que parecen suaves o inofensivos pueden resultar fatales. A veces, el mismo impulso de jugar o hacer movimientos aparentemente divertidos puede ser letal, ya que el cuerpo de un bebé no está preparado para resistir esos impactos. Lo más alarmante de este síndrome es que la mayoría de los adultos que cometen este tipo de abuso no tienen la intención de dañar al bebé. Muchas veces, el zarandeo o los movimientos bruscos se realizan con la idea errónea de que el bebé se sentirá mejor o se calmará. Sin embargo, no se comprende que el cuerpo de un bebé no tiene la fortaleza ni la protección necesaria para soportar estos impactos. Es fácil caer en la trampa de pensar que al estar llorando, un poco de agitación o movimiento podría aliviar su malestar, pero es precisamente en esos momentos de desesperación en los que el daño puede ocurrir. Las razones detrás del llanto de un bebé pueden ser tan diversas como cólicos, hambre, cansancio o incluso necesidad de consuelo, pero lo que nunca debe suceder es que se recurra al zarandeo o agitación como una solución. El síndrome del niño zarandeado puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier hogar, y su gravedad no debe subestimarse. Cada vez que un bebé es agitado o zarandeado, aunque sea brevemente, existe el riesgo de provocar un daño cerebral significativo. Los pediatras y expertos en el desarrollo infantil insisten en que la fragilidad del cerebro de un bebé requiere un manejo sumamente delicado, y que cualquier acción que implique un movimiento brusco puede tener efectos catastróficos. A pesar de que en algunos casos el movimiento brusco se realice con la intención de calmar o jugar, no debe ignorarse que las consecuencias pueden ser fatales. La cabeza de un bebé es mucho más grande en proporción a su cuerpo que la de un adulto, lo que significa que cualquier tipo de agitación puede resultar en un daño cerebral debido al movimiento interno dentro del cráneo, que a su vez provoca lesiones cerebrales graves. En muchos casos, los daños que causa el síndrome del niño zarandeado pueden no ser evidentes de inmediato, lo que hace que los padres o cuidadores no se den cuenta de la gravedad de la situación hasta que sea demasiado tarde. A menudo, los síntomas no se manifiestan de manera evidente y pueden pasar desapercibidos durante las primeras horas o días. Sin embargo, a medida que el tiempo pasa, las lesiones pueden empeorar y el daño cerebral puede hacerse más evidente. Esto puede incluir hemorragias internas, daño al tejido cerebral y, en los casos más graves, la muerte del niño. Además, los niños que sobreviven a este tipo de abuso pueden enfrentar secuelas permanentes, como ceguera, daño cerebral, problemas de audición o retrasos en su desarrollo físico y cognitivo. Las secuelas de este síndrome no solo afectan al bebé en su desarrollo, sino que también tienen un impacto profundo en las familias, quienes se ven obligadas a enfrentar las consecuencias de un abuso que pudo haberse evitado con educación y conciencia. El problema se agrava aún más cuando los adultos no entienden o no reconocen la gravedad de lo que implica manejar a un bebé tan frágil. No se trata solo de evitar la violencia directa hacia el niño, sino también de comprender la importancia de ser delicado en el manejo físico del bebé. Los padres, por amor y desesperación, pueden pensar que el niño solo necesita un poco de agitación para calmarse, pero lo que realmente necesitan es un entorno tranquilo y sereno, donde se respete su fragilidad y se promueva su bienestar. Las situaciones de estrés pueden llevar a los adultos a cometer errores, pero es vital que existan mecanismos educativos que sensibilicen sobre los riesgos asociados con este tipo de movimientos bruscos.
El síndrome del niño zarandeado es un recordatorio de la importancia de tratar a los bebés con el máximo cuidado y respeto. Los bebés, en su fragilidad, requieren una atención especial y un manejo muy delicado. Los pediatras y otros profesionales de la salud advierten insistentemente que los movimientos bruscos, incluso aquellos que parecen inofensivos, pueden causar un daño irreversible a los niños. Es vital que los padres y cuidadores comprendan que, aunque los bebés no tengan la capacidad de expresar sus necesidades de la misma manera que los niños mayores, su bienestar depende completamente de cómo se les trate. La vida de un niño no es un juego, y el amor y la paciencia que los adultos muestran hacia ellos deben ser los que guíen sus acciones. El bienestar físico y emocional de un bebé es tan frágil que incluso una pequeña acción incorrecta puede tener consecuencias permanentes. Es necesario que la sociedad entienda lo que está en juego en situaciones como el caso de Anabel Pantoja y su pareja. Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino que también plantea una reflexión importante sobre la responsabilidad que todos tenemos al cuidar de los más pequeños. No debemos subestimar la fragilidad de los bebés, y es necesario que todos los adultos sean conscientes de los riesgos que conlleva el manejo incorrecto de un niño pequeño. La vida de un bebé es valiosa, y debemos hacer todo lo posible para protegerla y evitar cualquier daño que pueda ser prevenido. La conciencia colectiva sobre el síndrome del niño zarandeado es fundamental para garantizar que los bebés reciban el cuidado adecuado y que situaciones como esta nunca más se repitan. Es crucial, en situaciones de tensión o cuando nos sentimos desbordados, que mantengamos la calma y evitemos reaccionar impulsivamente. Cuando se trata de cuidar a un bebé, cada acción debe ser tomada con extremo cuidado, ya que los movimientos bruscos pueden ocasionar consecuencias terribles. Uno de los ejemplos más alarmantes es el síndrome del niño zarandeado, una condición que puede ser devastadora. Este síndrome es provocado cuando el bebé es sacudido con fuerza, y sus efectos pueden ser irreversibles. La gravedad de este tipo de lesiones no debe subestimarse. En muchos casos, las víctimas del síndrome sufren consecuencias permanentes en su salud, y si el bebé no sobrevive, el 10% de los casos terminan fatalidades. Pero, incluso cuando se sobrevive, más de la mitad de los niños quedan con secuelas permanentes, que van desde daño cerebral hasta alteraciones en su desarrollo cognitivo y motor. Lo peor es que, debido a la fragilidad del cuerpo de un bebé, incluso un movimiento mínimo y sin malicia puede desencadenar un daño irreversible. En el caso de la hija de Anabel Pantoja, la situación es aún incierta. La rápida salida del hospital después de lo sucedido ha levantado muchas preguntas, y aún no se sabe cuál será el impacto de lo ocurrido en la salud del bebé. Al ser tan pequeños y vulnerables, los bebés no tienen la capacidad de defenderse ni de expresar el dolor que pueden estar sintiendo, lo que hace que los adultos que los cuidan deban ser especialmente cuidadosos y conscientes de su fragilidad. El hecho de que no se haya confirmado el daño o la naturaleza de las lesiones a estas alturas genera una gran preocupación, ya que el tiempo y las pruebas determinarán si las consecuencias serán permanentes o si la niña podrá recuperarse por completo. Ojalá, sinceramente, que no haya consecuencias graves. Sería una tragedia que un bebé tan pequeño tuviera que cargar con secuelas a causa de un error o malentendido. Es aquí donde entra el comunicado de Aurelio Manzano, el cual ha generado mucha controversia. El mensaje que ha transmitido sobre la situación de la bebé de Anabel Pantoja ha dejado a muchos sorprendidos. Manzano, con su habitual cautela, ha pedido prudencia, lo que a muchos les ha parecido extraño, considerando la fuerza con la que algunos defendían a Anabel, señalando que era completamente injusto acusarla sin tener en cuenta que se trata de una bebé, una niña pequeña que no puede defenderse ni explicar lo sucedido. Manzano advierte que, aunque el caso está siendo mediático y ha causado gran revuelo, hay que ser extremadamente cautos en cuanto a las conclusiones que se puedan sacar antes de que la investigación llegue a su fin. Esta es una opinión que, aunque sea difícil de aceptar para algunos, tiene una base lógica. La principal prioridad debe ser proteger la integridad física y emocional de la menor. Y es precisamente esto lo que están tratando de hacer las autoridades al investigar el caso. El tribunal que está llevando el caso tiene una responsabilidad muy grande en sus manos. Debemos tener claro que la justicia es la que debe determinar los hechos, y el trabajo del tribunal debe ser respetado. El Tribunal Superior de Canarias está llevando a cabo su tarea de forma exhaustiva, y esto incluye una investigación detallada que aún sigue en curso. Hay que recordar que no todo está dicho, ni mucho menos. Aunque los medios de comunicación y las fuentes que han divulgado información puedan tener acceso a ciertos detalles, es importante recordar que solo la justicia tiene la última palabra. No podemos hacer afirmaciones precipitadas, ya que aún estamos en el proceso de recabar toda la información necesaria. El hecho de que los medios hayan comenzado a divulgar documentos judiciales y detalles relacionados con el caso no debe ser malinterpretado. El objetivo aquí es que la menor reciba la protección que merece, y es fundamental que no se deje nada sin investigar, por más doloroso que sea.
Lo que más me ha sorprendido, y lo que me parece crucial en esta situación, es que algunos periodistas han revelado que ya conocían detalles importantes sobre el caso. Sin embargo, debido a la naturaleza sensible de la información relacionada con una menor, estos periodistas se vieron obligados a callar, pues temían las repercusiones legales que podrían enfrentar. A pesar de esta cautela, ahora sabemos que los medios tienen acceso a los informes judiciales completos, y la información está comenzando a salir a la luz. De hecho, en Canari 7 se ha publicado la totalidad de los documentos relevantes, lo que ha permitido que se revele una parte más amplia de la historia que antes estaba oculta. Esta no es una casualidad. El comunicado de Aurelio Manzano, por ejemplo, refleja un conocimiento profundo de la situación y tiene acceso a detalles que el público en general aún desconoce. La información que posee está relacionada con el curso de la investigación, y aunque todavía no sabemos todo lo que está sucediendo, está claro que la investigación sigue adelante y no ha sido archivada, como algunos habían especulado. Un aspecto importante de este caso es la solicitud de las cámaras de seguridad. Las imágenes de estas cámaras serán clave para determinar con exactitud si Anabel Pantoja estuvo o no presente en el lugar cuando se produjo el incidente. El testimonio del padre, quien ha relatado el episodio en el vehículo, se está tomando en cuenta, pero las pruebas visuales de las cámaras pueden ser decisivas para aclarar los hechos. Esto solo subraya lo delicado de la situación y la necesidad de ser cuidadosos antes de llegar a conclusiones definitivas. Lo que también me ha llamado la atención es cómo se ha desarrollado todo este proceso mediático. En un principio, hubo un intento de ocultar los hechos, de silenciar lo que estaba ocurriendo. En cuanto los medios comenzaron a investigar, se intentó blanquear la situación, minimizando lo ocurrido y tratando de darle una apariencia menos grave. Fueron muy pocos los periodistas que, a pesar de las presiones, decidieron hablar con claridad sobre el caso, como Antonio Rossi y Joaquín Prat. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que, de alguna manera, la atención mediática ha tenido un impacto positivo en el caso, al menos desde el punto de vista de la protección de la niña. Si este caso no hubiera sido tan ampliamente cubierto por los medios, es probable que la custodia del bebé ya habría sido retirada de manera inmediata, sin mucha consideración. El impacto mediático que ha tenido este caso ha transformado por completo la dinámica del proceso. En situaciones como esta, la exposición pública puede tener un efecto significativo en la manera en que las decisiones judiciales se toman. Si este caso no hubiera sido tan ampliamente divulgado, es posible que el futuro de Anabel Pantoja y el bienestar de su hija no estuvieran siendo tratados con la misma seriedad que ahora se están dando. La visibilidad mediática de este caso no solo ha asegurado que el público esté informado, sino que también ha puesto a los responsables de la investigación bajo una presión constante para que procedan con el máximo cuidado y objetividad. Si la atención de los medios no hubiera sido tan intensa, puede que la investigación se hubiera manejado de manera diferente, sin la misma escrutinio y sin la misma motivación para asegurar que se tomen las decisiones correctas y justas. La situación que rodea el caso de Anabel Pantoja está lejos de resolverse. Actualmente, la investigación sigue su curso, y las pruebas que se están recopilando podrían ser decisivas para aclarar las circunstancias y determinar las responsabilidades de los involucrados. Aunque en este momento aún es difícil saber con certeza qué sucedió exactamente, lo que es indiscutible es que la situación está siendo tratada con más atención de la que, tal vez, habría recibido de no ser por el seguimiento mediático. La cantidad de información que ha salido a la luz y la transparencia que los medios han obligado a tener a las autoridades está asegurando que se tomen las decisiones de manera más cautelosa y basada en hechos verificables. La investigación no se está haciendo a la ligera. Por el contrario, cada pieza de información que se obtiene es examinada meticulosamente para poder dar una respuesta justa y adecuada. Es crucial reconocer que el hecho de que el caso haya sido tan mediático también ha generado una mayor presión sobre los responsables de tomar decisiones, como los jueces y fiscales encargados de este proceso. El caso ha puesto en primer plano el bienestar de un menor, algo que, como sociedad, debemos considerar como una prioridad. Sin embargo, esto también significa que las emociones de la opinión pública pueden influir en la percepción del caso, lo que podría llevar a que se tomen decisiones precipitadas si no se gestionan adecuadamente. Por tanto, el proceso judicial debe seguir su curso sin que las emociones o el deseo de respuestas rápidas interfieran en el análisis exhaustivo de la evidencia. La verdad debe prevalecer, y es en el sistema judicial donde debe confiarse para que se logre una resolución justa. El caso de Anabel Pantoja no solo es relevante por lo que está sucediendo en este momento, sino que también nos sirve como una importante lección sobre la responsabilidad de cuidar y proteger a los más vulnerables de la sociedad, los niños. Es un recordatorio de lo fácil que es cometer errores cuando no se es plenamente consciente de la fragilidad de los más pequeños, y cómo una acción mal tomada puede tener consecuencias irreparables. Los niños dependen de nosotros para garantizar su seguridad y bienestar, y cada decisión que tomamos como adultos tiene un impacto directo en su desarrollo físico y emocional.
Este caso subraya la necesidad de manejar con el mayor de los cuidados cualquier situación que involucre a menores, y nos recuerda que no podemos tomar decisiones basadas en suposiciones o emociones momentáneas. Es necesario un enfoque más reflexivo, más detenido, para evitar daños y proteger lo más valioso que tenemos, la integridad de los niños. A medida que avanza la investigación, los detalles que surjan podrían modificar nuestra visión sobre lo sucedido. Es importante estar preparados para la posibilidad de que nuevos hechos nos den una comprensión más clara de los eventos que ocurrieron. La verdad podría ser diferente de lo que en un principio pensamos, y a medida que se vayan conociendo más detalles, podríamos ver que las circunstancias no son tan simples como parecían al principio. Es vital mantener la mente abierta y estar dispuestos a ajustar nuestra percepción de los hechos conforme se obtienen más pruebas. Sin embargo, debemos recordar que la información que circula en los medios no siempre es completamente precisa, por lo que es fundamental que nos basemos en hechos verificables y en la información proporcionada por las autoridades encargadas del caso. La verdad siempre debe prevalecer sobre las especulaciones, y es en el sistema judicial donde debemos depositar nuestra confianza para llegar a una conclusión justa y objetiva. La atención mediática también está desempeñando un papel importante al garantizar que el caso sea tratado con la seriedad que merece. En situaciones como esta, los medios de comunicación pueden servir como un contrapeso, asegurándose de que las autoridades no pasen por alto ningún detalle importante. A través de los medios, el público puede mantenerse informado y ejercer una forma de presión social para que el proceso judicial avance de manera diligente. Esto es vital, especialmente cuando se trata de casos que involucran a menores que no pueden defenderse por sí mismos. La exposición pública asegura que los responsables de la investigación no pierdan de vista la gravedad de la situación y que se tomen las decisiones correctas para proteger el bienestar del niño. Por otro lado, es importante subrayar que, aunque la presión mediática pueda ser útil en ciertos aspectos, también puede ser peligrosa si se utiliza para influir en el proceso judicial. La rapidez con la que los medios de comunicación generan juicios sobre los hechos puede crear un clima de desinformación que complica aún más la resolución del caso. Por lo tanto, es crucial que todos los involucrados en este proceso, tanto los medios como el público, respeten el hecho de que solo el sistema judicial tiene el poder y la autoridad para aclarar los hechos de manera objetiva y precisa. Las emociones del momento no deben ser las que guíen las decisiones, sino que deben ser las pruebas y los hechos los que prevalezcan. A medida que transcurre el tiempo, las piezas del rompecabezas irán encajando, y con ello, es posible que se nos ofrezca una imagen mucho más clara de lo sucedido. El futuro de la niña involucrada está en juego, y las decisiones que se tomen ahora afectarán su vida de manera irreversible. La justicia debe ser la prioridad, y es en ella en quien debemos confiar para garantizar que todo se resuelva de manera justa y apropiada. Solo cuando el proceso judicial haya llegado a su fin, podremos conocer la verdad completa sobre este caso y entender las razones detrás de las decisiones que se tomen. Hasta entonces, debemos ser pacientes, respetuosos con el proceso judicial y, sobre todo, recordar que el bienestar de los menores debe ser lo más importante en todo momento.